Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar el metabolismo de los glúcidos. Empecemos. Bueno, para poder hablar nosotros del metabolismo de los glúcidos, lo primero que debemos tener claro qué es el metabolismo, ¿no? Recordamos que el metabolismo son las reacciones químicas que tienen las células. Y estas reacciones químicas pueden ser tanto de catabolismo como de anabolismo. Sabemos que el catabolismo consiste en la degradación de moléculas con la finalidad de producir energía. Queremos producir energía. Y esta degradación de moléculas son moléculas energéticas que van a producir energía tanto en forma de calor, van a producir energía útil que viene a ser el ATP y obviamente van a haber productos metabólicos, ¿no? Que son las moléculas pequeñas que se forman de la degradación. ¿Y qué es lo que pasa con el ATP, que es la energía útil? Bueno, este ATP producido va a ser utilizado en reacciones de anabolismo, es decir, el anabolismo son reacciones donde se forman otras moléculas. Entonces se habla también de un metabolismo biosintético, ¿no? Formación de nuevas moléculas dentro de las células. Estas moléculas nuevas van a utilizar pues, los nutrientes que hemos ingerido a través del catabolismo ya, y estos nutrientes van a servir para formar precursores intracelulares o moléculas intermediarias o biopolímeros, que serían macromoléculas, moléculas mucho más grandes. Y para todo este proceso de formación de moléculas, que son diversas, se necesita consumir ATP. ¿Y qué pasa cuando se consume el ATP? Pues el ATP se rompe. Hemos hablado de que el ATP es una molécula que tiene enlaces de alta energía, ¿no? ¿Se acuerdan de esos enlaces como una letra S? Bueno, se rompe un enlace de alta energía y se libera la energía allí. Y ahora el ATP que se ha separado queda convertido en ADP, adenosindifosfato, más fosfato inorgánico. Básicamente esto lo vamos a encontrar en el metabolismo. Y los niveles del metabolismo van a ser entonces desde los polímeros, que podríamos tener proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, que es lo que nosotros ingerimos, ¿no? Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pan con queso, yo me como un pan con queso. El pan, pues polisacárido, almidón. El queso, proteína, ya está. Y de repente ahí había un poco de grasa, el queso es un queso mantecoso, también tenía lípidos, ya está. Entonces, ingerimos polímeros y polímeros a través del tracto digestivo, del proceso digestivo, van a formarse o van a convertirse en monómeros, aminoácidos, nucleótidos, azúcares, ácidos grasos, glicerol. Y estos, al pasar por nuestras células, van a seguir su proceso de degradación formando intermediarios metabólicos, como el piruvato, ¿se acuerdan ustedes? Cuando la glucosa se rompe, forma dos piruvatos, o el acetilcoenzima A, que es cuando se degradan los lípidos o intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Y todos estos van a terminar formando moléculas mucho más sencillas. Estas moléculas más sencillas serán, por ejemplo, el agua, el amoníaco y el CO2. Pero también se va a producir energía, ¿no? Ahora, todo esto va a verse a través de la ingestión y la digestión de los carbohidratos, ¿no? Que nosotros pues vamos a ingerir una gran diversidad de carbohidratos. No necesariamente todos los carbohidratos que ingerimos son dulces, pero sí, pues ingerimos una gran cantidad de estos, ¿no? Como carbohidratos de la leche, la lactosa, por ejemplo, en las frutas está la fructosa, la celulosa, en el pan, el almidón, hay glucosa, en la papa también. Y todo esto pasa por nuestro tubo digestivo, ¿no? Pasa por el estómago, intestino delgado, intestino grueso y los desechos, bueno, salen por el ano. Ya conocemos el mecanismo. Entonces, estos glúcidos que vamos a ingerir son diversos, como ya les mencionaba, lactosa, almidón, sacarosa, fructosa, entre otros. ¿Y qué es lo que sucede en la digestión cuando ingerimos estos alimentos? Bueno, lo que sucede es primero en la boca.
El primer lugar donde ocurre el metabolismo o la digestión de los carbohidratos es a nivel de la boca, ya que en la boca nosotros tenemos la famosísima enzima alfa-amilasa, también conocida como la enzima tialina, ¿no? Muchos le llaman tialina y otros le dicen amilasa. ¿Qué es lo que hace esa enzima, la amilasa, que está presente en la saliva, ¿no? Lo que hace es funcionar como si fuera una tijerita y de tal manera que cataliza la degradación del almidón, va a ir cortando, va a ir rompiendo el almidón. Y al romper el almidón, pues los productos que se pueden obtener en la boca de esta degradación del almidón por acción de la amilasa serán disacáridos como la maltosa, la maltotriosa, que es un trisacárido, oligosacáridos o dextrinas, ¿no? Que son las partes ramificadas donde hay los enlaces alfa 1,6 de las glucosas unidas entre sí. ¿Y luego qué sucede? Estos a su vez se van a seguir degradando hasta tener, pero hay algunos que no se van a degradar. La lactosa y bueno, la sacarosa que va a pasar por un proceso de degradación especial. Aquí está, mira. Estos glúcidos ahora pasan de la boca, ya estaban degradados en disacáridos, oligosacáridos, dextrinas, ¿no? Y lactosa, maltosa, sacarosa, los disacáridos van a pasar de la boca, ahora pasan por el esófago, pasan por el estómago y llegan al primer tramo del intestino, que viene a ser el duodeno. Y en esta parte van a actuar las siguientes enzimas. Está la amilasa pancreática, las dextrinasas isomaltasa y las disacaridasas. La amilasa pancreática va a encargarse de la digestión de la maltotriosa y de los oligosacáridos que todavía hayan llegado hasta ahí. Las dextrinasas y la isomaltasa se va a encargar de la digestión de las dextrinas. Y las disacaridasas se van a encargar de romper estos enlaces de la maltosa, la sacarosa y también lactosa, ¿no? Para finalmente poder obtener los monosacáridos, que serían glucosa, galactosa y fructosa. Entonces, el metabolismo de los glúcidos está en relación directa con el trabajo de las enzimas, ¿no? Estas enzimas que finalmente buscan la obtención de los monosacáridos. ¿Dónde todavía vamos a obtener estos monosacáridos? Es a nivel del intestino delgado. Ahí los vamos a formar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con estos monosacáridos ya en el intestino delgado? En el lumen, ¿no? El lumen viene a ser la parte interna o la luz del intestino delgado. Entonces, ahí vamos a encontrar a glucosa, galactosa, fructosa. Estos monosacáridos van a pasar a las células de las paredes del intestino delgado. Estas células se llama enterocito. Pero no es que la glucosa, galactosa y fructosa pasen directo, no, ellos no pueden pasar tan fácilmente. Ellos van a pasar a través de transportadores, de unas proteínas que tiene la membrana del enterocito, que se llaman proteínas transportadoras de esos monosacáridos. Por ejemplo, para que pase la fructosa, esta va a pasar por una proteína transportadora llamada GLUT5. Entonces, la GLUT5 permite el paso de la fructosa entra a la célula del enterocito y desde la célula del enterocito va a pasar a través de otra proteína que es el GLUT2 al torrente sanguíneo. Entonces, mira, ¿ve? Necesitan paso. Ahora, en el caso de la galactosa y de la glucosa, estas pasan por las proteínas SGLT1, que también, además de transportar glucosa y galactosa, también permite el paso de sodio. Entonces, el sodio también va a entrar aquí.
lo que va a implicar pues cierto gasto energético, ¿no? Y ahora estas glucosas van a pasar y galactosa también a través del GLUT2, la proteína GLUT2 que permitió el paso de la fructosa, va a permitir que pase estos monosacáridos al torrente sanguíneo. Entonces, es importante recordar que se deben formar los monosacáridos para que estos monosacáridos pasen al enterocito y desde el enterocito, que es la célula del intestino, puedan pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Una pregunta frecuente que se hace de esto, ¿cómo, a través de qué proteína pasan o glucosa o galactosa o fructosa al torrente sanguíneo? Del intestino al torrente sanguíneo, pues es a través de las proteínas GLUT2, ¿de acuerdo? Estas GLUT2 son muy, muy importantes en este trabajo. Ahora, una vez que pasan por la GLUT2 al torrente sanguíneo, mira, aquí está, mira, esta parte bastante gráfica, ¿no? Vemos el intestino, es el intestino delgado, y vemos cómo los vasos sanguíneos están pues conectados con este intestino y por eso es que la glucosa, galactosa, fructosa pasan al torrente sanguíneo. Este torrente sanguíneo que está representado por la vena porta va a llevar estos monosacáridos hasta el hígado. En el hígado es donde va a ocurrir la mayor parte del metabolismo de los carbohidratos. Y una vez que estos carbohidratos o glúcidos hayan sido metabolizados de diferentes maneras que ahora vamos a ver, van a salir del hígado muchas veces a través de la sangre que sale ya con los nutrientes, va a salir a través de la vena hepática, ¿no? Entonces, aquí en el hígado va a ocurrir el 60% de la glucosa es metabolizada en el hígado. Puede ocurrir glucólisis aeróbica, anaeróbica, gluconeogénesis, glucógeno síntesis, glucogenólisis y la vía de las pentosas fosfato. Entonces, estos vienen a ser los tipos de metabolismo que tienen los carbohidratos o glúcidos, ¿no? Ustedes ya saben que la glucólisis ya lo hemos estudiado como parte de la respiración celular. Dice aquí glucólisis anaeróbica y aeróbica, entendiendo, sabemos que la glucólisis en sí es anaeróbica, ¿no? Pero se hace esta diferenciación para explicar que la glucólisis se puede usar en una respiración aeróbica como también para una respiración anaeróbica. La gluconeogénesis es la formación de nuevas glucosas. La glucógeno síntesis, la formación de glucógeno. La glucogenólisis, la degradación del glucógeno. Y la vía de las pentosas fosfato, que vamos a ver. ¿Cuál es el destino de la glucosa? ¿Para qué nos sirve la glucosa? La glucosa tiene varias funciones, ¿no? Una de las funciones está en la producción del ATP a través de la oxidación de la glucosa, que ya hemos aprendido, a través de la respiración celular. Otro de los destinos de la glucosa es que se puede utilizar para la síntesis de los aminoácidos, ¿ya? Y esto pues va a servir para formar algunos aminoácidos. También la glucosa se utiliza para la síntesis del glucógeno, ya que los monómeros o unidades de glucosa se unen para formar el glucógeno, que es un polisacárido de reserva energética que podemos almacenar tanto en el hígado como en los músculos. También la glucosa se utiliza para formar triglicéridos, en el sentido de que la glucosa primero se va a usar para formar el glicerol y este glicerol va a ser parte de los triglicéridos, ¿no? Cuando se una a los ácidos grasos. Entonces, tiene muchas funciones para formar lípidos, para formar aminoácidos, para formar glucógeno y bueno, lógicamente su función más importante, el uso más importante que le da nuestro cuerpo a la glucosa es la producción de energía, que ya hemos visto esa producción de energía a través de la respiración celular, ¿no? Y ahí vemos la cantidad de
energía que se puede producir. A continuación, vamos a ver otros tipos de metabolismo de la glucosa. El primer tipo de metabolismo de la glucosa viene a ser la gluconeogénesis. A ver, no sé si alguno de ustedes, recuerda qué es gluconeogénesis. Yo, Magíster Carla, ¿me escucha? Sí, adelante, Carla. Ya, cuando hablamos acerca de la gluconeogénesis, esto vendría a ser como una formación de la glucosa. Muy bien, Carla. Efectivamente, la gluconeogénesis está referida a la formación de nueva glucosa. Esta formación de glucosa ocurre cuando nuestro cuerpo tiene serias deficiencias de glucosa y hay una necesidad de formarla, ¿no? Entonces, para la formación de la glucosa, en el proceso de la gluconeogénesis, pues se va a necesitar, ¿qué es el proceso inverso a la glucólisis? La gluconeogénesis es lo contrario a la glucólisis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos al piruvato y este piruvato pues va a necesitar consumir el fosfato del ATP para formar el bicarbonato y de esa manera ahora, mira, se transfiere y se forma el oxaloacetato. Ahí está, se está formando el oxaloacetato y ahora este oxaloacetato, que ya lo tenemos aquí, miren, 4 carbonos, va a consumir el fosfato del GTP y se libera el GDP. Y ahora el oxaloacetato va a convertirse en fosfoenol piruvato. Ahora el fosfoenol piruvato, que tiene 3 carbonos y un grupo fosfato, que lo vemos aquí, está el fosfato, va a necesitar de la enzima enolasa, que va a consumir agua y eso le va a proporcionar protones para formar el 2-fosfoglicerato, el cual se va a convertir en 3-fosfoglicerato y va a necesitar de la enzima quinasa que le va a proporcionar otro fosfato para formar el gliceraldehído fosfato. Y de esta manera se forma el gliceraldehído 3-fosfato, quien a través de la enzima triofosfato isomerasa va a formar el gliceraldehído 3-fosfato, el cual va a formar fructosa 6-fosfato. Y mira, la fructosa 6-fosfato consume agua y usa la enzima fosfofructoquinasa para formar esta fructosa. Ahí mira, ¿ves? Se da la transferencia del protón y del fósforo inorgánico para que finalmente se pueda formar la fructosa 6-fosfato. Y esta fructosa 6-fosfato, por acción de la fosfoglucosa isomerasa, forma la glucosa 6-fosfato, que nuevamente consume agua, va a tener consumo de ATP y ahora finalmente se llega a formar la glucosa. Como hemos visto, la gluconeogénesis requiere de varias reacciones para poder formar glucosa, pero estas reacciones van a generar un gran gasto energético para la célula. La célula va a perder mucha energía, ¿no? En total se pierden 4 ATPs o se consumen 4 ATPs. Para formar una sola glucosa se consumen 2 GTP, que es análogo al ATP, y encima 2 NAT reducidos. Entonces, el gasto energético es alto, ¿no? Si recordamos, por cada NAT se pueden formar hasta 6 ATPs, entonces 2 NAT nos representarían 6 ATPs más el GTP, que es como ATP, 6 más 2, 8, más 4, 10, 12. O sea, energéticamente es equivalente a la pérdida o al consumo de 12 ATPs cada vez que se genera glucosa en un proceso de gluconeogénesis. Es un proceso que nuestras células lo pueden realizar cuando existe una situación de mucha necesidad energética, ¿no? Esto se puede dar, por ejemplo, en condiciones de ayuno. Una persona que no está alimentándose de repente, porque inicialmente las personas, cuando dejamos de alimentarnos, usamos la energía del glucógeno.
Pero si esta también no es tan abundante y estamos ya en condiciones de ayuno, entonces se empieza a producir glucosa, porque aunque se ha gastado 12 ATPs para producirlas, pues esta glucosa, si entra al metabolismo energético, se va a producir 38 ATPs. Menos 12 que ha gastado, todavía tiene una ganancia de glucosa la célula. Entonces, es una situación extrema en que las llegan a utilizar. Otro mecanismo del metabolismo de los glúcidos es la glucógenogénesis. No sé si alguno de ustedes tiene idea en qué consiste la glucógenogénesis. En la formación de Magíster, es glucógeno. la formación del glucógeno. Es la formación de glucosa. De ¿Glucosa o glucógeno? glucógeno. Glucógeno, Glucógeno. magíster. Glucógeno, magíster. Muy bien, efectivamente. Es la formación del glucógeno. La glucógenogénesis es la formación de glucógeno. Y esta formación de glucógeno ocurre cuando en nuestro torrente sanguíneo existe una gran cantidad de glucosa. Es decir, de repente fuiste a un cumpleaños y consumiste muchas golosinas, torta, pastelitos, galletas, caramelos. Entonces, te ha proporcionado una gran cantidad de glucosas y esta gran cantidad de glucosas que están en el torrente sanguíneo, pues no todas ellas se van a utilizar como fuente energética. Entonces, mediante la homeostasis se tiene que hacer algo con ese exceso de glucosas y ese exceso de glucosas va a pasar a un proceso de formación de glucógeno. Aquí vemos, mira, ve, entonces todas las glucosas de la sangre van a dirigirse hacia el hígado, ¿ya? Entonces, una vez en el hígado, la glucosa va a utilizar la enzima exoquinasa y el consumo de ATP para formar la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, que ahí tiene el fosfato, va a usar la enzima fosfogluconidasa para formar glucosa 1-fosfato, la cual consume UTP o uridín trifosfato. Nuevamente consume el fósforo y el grupo uridín para formar uridín difosfato glucosa, ¿ya? Y ahí se liberan 2 fosfatos inorgánicos. Y este uridín difosfato glucosa ahora va a usar la enzima que, primero va a eliminar el grupo uridín y al liberar el grupo uridín va a quedar un residuo de glucosa que va a usar la glucogenina para que ahora se junte a otra glucosa. Entonces aquí la enzima que necesitamos para la formación de glucógeno, la más importante es la glucogenina. Esta glucogenina va a permitir que se una cada vez con nuevos residuos de glucosa y se va a ir formando una cadena más larga de glucosas. Entonces, y esta glucogenina va a facilitar la formación del enlace alfa 1,4, ¿no? Que sería la parte de la glucosa cuando se forman cadenas lineales. Pero cada cierto número de glucosas, aproximadamente 8 glucosas, va a aparecer una ramificación por la enzima ramificante. Y esta enzima ramificante va a permitir otra vez una ramificación, nuevamente la glucogenina vuelve a formar la cadena lineal y cuando se llega a los 8, otra vez se ramifica. Puede ser de 8 a 12 glucosas y aparece la ramificación. Y esas ramificaciones que vienen a ser el glucógeno, pues se van a ir almacenando principalmente en el hígado o en los músculos. Entonces, en este proceso de la gluconeogénesis, lo que yo tendría que recordar es que la formación de glucógeno ocurre en el hígado, ocurre cuando hay una gran cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo, se necesita la participación de la enzima glucogenina para que se vaya adicionando o se vayan uniendo finalmente las glucosas y se dé estos enlaces alfa 1,4 entre las glucosas. Las ramificaciones suceden con enzima ramificante y ya está. De esa manera tan rápida se llega a tener glucógeno almacenado. Otro
tipo del metabolismo de glúcidos es la glucógenolisis. ¿Quién sabe qué es glucógenolisis? Doctora, es La ruptura del del glucógeno. Glucógeno. Muy bien, efectivamente. Es la ruptura del glucógeno. Esta ruptura del glucógeno se va a dar cuando nuestro cuerpo tenga una gran necesidad energética, ¿no? Entonces, tenemos glucógeno almacenado en el hígado y esto se va a activar por acción de la enzima glucagón. Entonces, el glucagón va a identificar que hay una escasez de glucosa en la sangre. Entonces, esto va a activar al glucógeno que ya tenemos almacenado en el hígado. Y lo primero que va a pasar es que la glucógeno fosforilasa es la enzima que va a ir rompiendo las glucosas de una ramificación, ¿no? Y entonces cada glucosa va a tener grupo fosfato, va a estar fosforilada. Estas glucosas fosforiladas van a ser, y además el glucógeno en las ramificaciones va a actuar la enzima desramificante. Mírame, ahí va a romper la ramita para que no queden ramas sueltas, ¿ya? Y de esa manera se va a permitir la liberación de la glucosa. Y esta glucosa, pues, que es la glucosa 1-fosfato, por acción de la enzima fosfomucosinasa, va a perder el fósforo y vamos a tener ahora la glucosa. Y esta glucosa es la que vamos a tener libre ahora en la sangre, ¿no? Va a pasar del hígado, se va a liberar hasta el torrente sanguíneo, donde será utilizada finalmente para ingresar a nuestras células y producir energía. Esto es la famosa glucógenolisis. Entonces aquí la hormona que activa este proceso de glucógenolisis principalmente es el glucagón, ¿no? Y la ruptura va a ser a través de la enzima desramificante también. Y ya tenemos glucosa libre para tener energía. Bueno, queridos estudiantes, eso sería todo por hoy en cuanto al metabolismo.